doctor Delio Vera Navarro tiene 66 años, nacido el 12 de diciembre de 1951, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral ¿Existe la responsabilidad penal del Estado como persona jurídica por acciones o actuaciones punibles de sus agentes o de sus representantes en la legislación paraguaya? Calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por más de 10 años, es miembro del Tribunal de Apelaciones, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Ejerce la docencia en varias universidades, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Delio Vera. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. También informarle que por resolución del Consejo está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estará indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Antes de iniciar voy a leer la nota que presentó el doctor diputado nacional Roberto González. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo de la Magistratura con el objeto de comunicarle respetuosamente que por la convocatoria a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados para el día de la fecha no podré asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 14 de noviembre del año en curso, donde deberán comparecer y exponer los doctores Cristóbal Ramón Sánchez Díaz, Edgar Urbieta Vera, Delio Antonio Vera Navarro y Linneo Augusto Infran Saldívar. Ruego por la presente que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y además sea puesta a conocimiento de los postulantes citados precedentemente para lo que hubiera lugar. Empero, señor presidente, distinguidos miembros, postulantes y ciudadanía general, me reservo el derecho y me comprometo a observar e interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestión para tener una idea acabada de los mismos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente, diputado nacional Roberto González Segovia, vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Adelante, doctor. Muy buenos días, señor presidente y miembros del Consejo de la Magistratura, respetada miembro del Tribunal de Honor, doctora Amparo del Pacielo, representantes del medio de prensa, de los gremios, colegas, señoras y señores. Creo sinceramente que muchos han de coincidir conmigo que desconocemos o conocemos los males que aquejan al Poder Judicial, que es la mora judicial, la amabilidad o la poca atención que se ofrece a la ciudadanía y también la corrupción, entre otros males. Lo que la ciudadanía quiere conocer es los postulantes en la selección para este cargo, la máxima instancia judicial, qué soluciones ofrece a estos males que aquejan el Poder Judicial. Respecto al rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho, del año 1992, la Constitución Nacional, inspirada en el modelo ius humanista, establece que la República del Paraguay sea definida como un Estado social de derecho. En ese contexto, constituye una dimensión decisiva para la configuración del orden jurídico y de la vida social humana, por lo que el Poder Judicial cumple un rol fundamental y destacado en un Estado social de derecho, asumiendo una función irrenunciable de asegurar el goce efectivo de las garantías y los derechos fundamentales
de todos los ciudadanos. Para cumplir con estos objetivos, es fundamentalmente, debemos cambiar absolutamente un paradigma de que la función judicial no es un ejercicio del poder, que la función judicial debe ser un servicio al ciudadano, un servicio público. También se hace necesario contar con ministros que conozcan las debilidades y la fortaleza del Poder Judicial, imbuido lógicamente por los principios de las garantías, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la tolerancia, de la participación y la igualdad en todos los ciudadanos y fundamentalmente la defensa de los derechos humanos que constituye y debe ser el guiar democrático de un país. Con respecto a la percepción acerca de la administración de justicia, basado en la experiencia de más de 29 años en el ejercicio de la judicatura, debo decirle que si bien técnicamente la Constitución Nacional permite que este poder se constituya en un pilar fundamental para la institucionalidad democrática, lastimosamente la percepción de la ciudadanía hacia la administración de justicia es negativa y un trabajo arduo, difícil y una tarea que tenemos que asumir los administradores de justicia para buscar recuperar la credibilidad hacia la administración de justicia y fundamentalmente hacia la figura del juez. Para el efecto, en primer lugar, considero urgente la transparencia en cuanto a las garantías que debe ofrecer la Corte Suprema de Justicia como uno de sus principal objetivo. Sabemos que el secretismo es una antigua tradición del poder que conspira contra la corrupción y la injerencia externa. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia debe dictarse en tiempo, en forma sencilla y con firmeza. No hay razón para que los expedientes demoren por más tiempo en los despachos de los señores ministros de la Corte, más del tiempo que se necesita para su dictamento. Asimismo, debemos también mejorar la calidad de las decisiones. La sentencia de la Corte debe ser fundada de manera simple, pero profunda, sentando un profundo uniforme en el dictamento, una coherencia y una constancia para que pueda servir de jurisprudencia. Una jurisprudencia que no sea estable, una jurisprudencia que puede ser cambiante, pero siempre en forma clara y justificada. La parte administrativa exige una racionalización y una mayor profesionalización de los funcionarios afectados al área administrativa, porque en la práctica recibe un mejor trato que un magistrado y también recibe una mayor remuneración, y eso no es posible. Existen superposiciones de reparticiones. Para el efecto, el actual Consejo de Administración debe funcionar como una gerencia ágil que le facilite a los jueces y a los magistrados, en este caso a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ejercer la función propiamente dicha
para lo cual ha sido designado, cual es el de juzgar. Asimismo, conocemos y es inevitable que la máxima instancia judicial se vea enfrentada a decisiones difíciles. Por más que se resuelva, a veces la misma no es comprendida y no es acatada en el sentido de la aprobación. Creo e insisto que la manera que la Corte Suprema de Justicia debe recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía es que debe mejorar la gestión, proteger a sus jueces y implacablemente combatir la corrupción. Así se puede recuperar el respeto de la ciudadanía, de la persona y la confianza en la justicia. Por otra parte, se presentan también las necesidades que la Corte Suprema de Justicia debe capacitar a los jueces, a sus funcionarios, el Centro de Investigación de Estudios Judiciales, la formación en servicio de los jueces y funcionarios en forma permanente, que va a beneficiar eso para la calidad de las resoluciones que dictan los jueces y también ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Asimismo, luchar por el reconocimiento de la autonomía y la autarquía presupuestaria, que conocemos y sabemos que está reconocido en la Constitución Nacional. Pero en la práctica, dicha autonomía, cuando la Corte Suprema de Justicia envía su presupuesto para la aprobación, es recortada, es cercenada por el Poder Legislativo y también en la ejecución a través del Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda tampoco se puede cumplir con la ejecución presupuestaria para el ejercicio del año. Considero fundamental e importante para la independencia del Poder Judicial una ley de carrera judicial. Una ley de carrera judicial que permita transparentar el acceso, la permanencia, con reglas claras para que acceda a la función realmente aquellos que se merecen y reúnen esas condiciones. Por lo tanto, es inexorable modificar todo lo que se pueda dentro de la estructura que permite el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, y no esperar una reforma constitucional y tenerle al ciudadano, a la persona, como el eje fundamental para la recuperación de la credibilidad hacia la justicia. En este marco, mi compromiso personal ha sido, es y será siempre el llevar adelante el respeto, la honestidad y la promoción de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que dé la garantía y la real vigencia plena del acceso a la justicia, a la igualdad y la libertad. El desarrollo también de la tecnología, el sistema online y mejorar los expedientes judiciales, que ayuda para la transparencia y muy importante en el sentido del que los profesionales tienen acceso al control del movimiento del expediente principal. Y finalmente, necesitamos la recuperación de la confianza de la ciudadanía, la legitimación social. Y ese es un gran desafío que nosotros a través de la Convención de Jueces hemos asumido un compromiso de combatir la mora judicial, la corrupción y buscar el acompañamiento y ganar la confianza
de la gente, de la ciudadanía, para que con ellos podemos conseguir todo lo que hace falta para el mejoramiento de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor Vera? Reiteradamente en su exposición, usted ha hablado de la mora judicial. Y no solo usted, es un tema recurrente prácticamente en todas las exposiciones. Ahora, le quiero hacer una consulta para el cargo de ministro. Se presentaron 5 proyectos de ley al Senado en busca de la necesaria reforma judicial en nuestro país. Bueno, en uno de ellos, que organiza la Corte, se propone que la mora sea causal de juicio político a los ministros. ¿Qué piensa usted? Esto porque acaba usted mismo de decir que los ministros también tienen que ajustarse. Así efectivamente. Sí. El Poder Judicial, de verdad, está integrado por el ministro de la Corte hasta el último juez de paz, y la responsabilidad es particular e individual. La Corte Suprema de Justicia hizo un esfuerzo y también los jueces nos hemos comprometido en redoblar esfuerzos para combatir la mora judicial. Y en un año de nuestra convención de jueces, le puedo decir que el resultado, y el señor ministro de la Corte va a coincidir conmigo, de que se ha reducido el 50% de la mora judicial que está actualmente en nuestro país. Es decir, que hay predisposición, hay voluntad. Y esa voluntad por encima de la exigencia que puede venir a través del juicio político a un ministro que esté en mora, lo ideal es transparentar la gestión a través de las auditorías de gestión, detectar las causas de esa mora judicial, si es una cuestión estructural y si es exclusivamente una responsabilidad del juez, porque en la mora judicial participan también los litigantes, los profesionales abogados y el sistema procesal, penal, civil que rige la materia a través de las recusaciones, a través de las inhibiciones. Entonces, una vez que esté apto para sentencia, sí, es una responsabilidad del juez y tenemos que mostrar esa voluntad a la ciudadanía para que podamos recuperar esa confianza. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Buenos días, doctor. Buen día, señor. Delio Vera Navarro. Saludo a la doctora Amparo, miembro de nuestro Tribunal de Honor, a los colegas del Consejo y también a los ciudadanos presentes en la audiencia pública. Estuvimos, doctor Delio, consultando a varios de los postulantes. Una cuestión que es, hoy está en el tapete, está muy, si bien no de forma directa, sí de una forma presente, que es el concepto de las funciones de la Contraloría General de la República. Como bien sabemos, esta institución creada por nuestra Constitución es el organismo, es el órgano extrapoder que debe de custodiar, juzgar la administración de las finanzas públicas, todo lo que hace al erario. A través de acciones de inconstitucionalidad, algunas instituciones del Estado, incluyendo la Corte, pasaron a través de esta acción precisada, pasaron a ser controladas por el Tribunal de Cuentas. Hoy le decía yo que están en consideración por dos temas que hacen a la vía del Poder Legislativo. Las intervenciones de municipios que también ganaron inconstitucionalidad y que en el estudio del dictamen
de la aplicabilidad de la intervención, o algunos fundamentan, algunos diputados fundamentan de que no habiendo unanimidad en la Junta, el pedido de intervención sí o sí tiene que pasar por un dictamen de la Contraloría, que es lo que precisa el artículo 3 del artículo que menciona las funciones de la Contraloría. Y también hoy en la Cámara de Senado se está deliberando sobre el juicio político de uno de los ministros de la Corte y en dos acusaciones a los ministros entonces Bajat y hoy Sindulfo Blanco. Las acusaciones que vienen de la Cámara de Diputados hablan de la resolución favorable que hacen estos ministros en la acción de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la Corte para evitar el control de la Contraloría. O sea, son temas que realmente hacen a algún tipo de reparación que se tiene que hacer en el concepto de la vida de esta institución, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber su opinión con relación a cuál debe ser el rol real de la Contraloría General de la República. Gracias, señor senador, miembro del Consejo. Realmente es un tema que dirimido ya en los conflictos tanto ante la Corte Suprema de Justicia como también el rol que compete fundamentalmente a la Contraloría conforme lo establece el artículo 281 de la Constitución Nacional, que tiene la facultad de verificar y aprobar las cuentas. Así que ese es un rol que compete constitucionalmente al Contralor. Y solamente que no tiene una fuerza de juzgamiento en esa decisión. Si existiere a una malversación o mal manejo administrativo, en ese caso se debe recurrir a la Administración de Justicia. Muchas gracias, doctor. Un ratito. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Delio Vera Navarro. Buen día, señor. En su exposición señalaba de los males que aqueja al sistema de justicia, fundamentalmente la mora judicial, la poca atención y la corrupción, entre otros males, decía. ¿Qué aspectos se debe de profundizar o enfatizar para tratar de aminorar esos males que aqueja al sistema de justicia y de llegar al cargo desde la Corte? ¿Cuáles son los aspectos o cuestiones puntuales concretamente que pretende plantear para, reitero, reducir esos males que señalaba, doctor? Sí, fundamentalmente la transparencia como una garantía de independencia. Los jueces tenemos que cambiar el rol de que solo juzgamos a través de la Constitución y la ley, no ser siempre lector de las leyes y de la Constitución, sino de cara a la ciudadanía, tratar a través de las resoluciones, la sentencia que dicta un juez, que pueda llegar al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a la gente, con un mensaje, con un rostro más humano. Esa es la justicia del siglo XXI, una justicia más humana que reclama la ciudadanía. Y estamos alejados de la ciudadanía, lo que tenemos que tratar de recuperar esa confianza, esa credibilidad. Para el efecto tenemos que dar estos pasos de transparentar la gestión, de lograr esfuerzo a combatir la mora judicial, que
denunciemos a los jueces que se debían ostensiblemente a la función que ha sido designada. En ese sentido, en lo personal, y la Asociación de Jueces ha suspendido a colegas que han cometido mal desempeños en su función a través de un tribunal de conducta. Y también el jurado de enjuiciamiento, que cumple un rol importante constitucionalmente, que sea que la depuración natural a aquellos que jueces que tienen mala conducta. Hay mucho compromiso que, si llegara a la máxima instancia judicial, conocedor del sistema, siendo 10 años en la profesión y más de 29 años en la judicatura, ejerciendo en la circunscripción judicial de Pedro Juan Caballero, Amambay, por más de 7 años, donde no es fácil el ejercicio de la judicatura, también la circunscripción judicial de San Pedro y Caguazú, y actualmente 20 años como miembro del Tribunal de la Segunda Sala Penal, donde se dirimen realmente cuestiones difíciles, cuestiones complicadas, que a veces está expectante de la sociedad. Ha sido una gran responsabilidad si llegar a la instancia, la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia. Voy a seguir con el mismo dinamismo, con la transparencia, la honestidad que hago en mi trabajo normalmente como magistrado. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctor Vera Navarro. Dijo literalmente que hay un secretismo que conspira contra la justicia. ¿Dónde se hace secretismo? Y me gustaría poner un poco de énfasis en la parte administrativa. ¿Cómo abrir la Corte Suprema de Justicia en ese aspecto y dar más luz a esa oscuridad o secretismo que usted hacía referencia? Gracias, señor presidente del Jurado de Enjuiciamiento y miembro del Consejo. Es una pregunta muy importante, porque justamente va en contra de la transparencia, de la publicidad. Hoy la Corte Suprema de Justicia está abriendo las plenarias a ser públicas y las decisiones también que puedan acceder la ciudadanía. Y el secretismo conspira realmente porque hay un ocultamiento del trabajo, de la función que hace un magistrado, y más en la máxima instancia judicial, que puede ser objeto de presión externa, política, económica. Sin embargo, hoy se habla de una primavera judicial, del último acontecimiento que también alcanzó al Consejo, al Jurado de Enjuiciamiento como órgano importante dentro de nuestra actividad jurisdiccional. Ha transparentado la gestión y existe mayor confianza, mayor accesibilidad de los medios de prensa. Entonces, eso hace que mejore el funcionamiento de una justicia, fundamentalmente. Con respecto a la parte administrativa, sabemos que se reclama al día la carga que tiene hoy actualmente los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia en esa función administrativa. Lo que queremos es, a través del Consejo de Administración que está creado, se le dé mayor protagonismo, que un trabajo más dinámico y que vaya exonerando de alguna responsabilidad administrativa no muy importante, y las decisiones que toman con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, para que los señores integrantes de la Corte Suprema de Justicia puedan ejercer el rol primordial y fundamental, cual es la administración de justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buen día. En su currículum, usted tiene disertaciones y exposiciones sobre un tema: sistema de nombramiento y promoción de magistrados judiciales.
y del Ministerio Público. En cuanto a la magistratura específicamente, ¿cuál es su visión con respecto al nombramiento de magistrados judiciales? ¿Cuál es su crítica y cuál sería la forma que usted ve la solución de estos nombramientos de jueces? Sí, haciendo un poco de historia, sabemos que antes de la Constitución del año 1092, la designación era en forma directa por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Con la creación del Consejo de la Magistratura, que es un órgano fundamental e importante que ha transparentado la selección de los postulantes para los cargos de jueces en base a los méritos, actitudes. Hemos acompañado y he acompañado en forma personal el trabajo del Consejo de la Magistratura y hemos buscado siempre colaborar para ir transparentando los reglamentos que rigen al Consejo de la Magistratura, que es perfectible, si bien es cierto, y hemos avanzado muchísimo en la elaboración de ese reglamento y en la evaluación y en la valoración de las personas más idóneas, más competentes para ejercer ese cargo. Y aún más el avance como aquellos que acceden a la judicatura, aquel juez que concursa por su confirmación. Existe una ley que garantiza a ese juez integrar nuevamente su terna. Con eso no se rompe la carrera judicial y también tiene la oportunidad la Corte Suprema de Justicia de evaluar la gestión de ese juez y el Consejo de la Magistratura no pueda removerle a ese juez en un concurso porque no está dentro de sus facultades. Hemos avanzado muchísimo y hoy en mi exposición también hablé una ley de carrera judicial que está en el Parlamento que va a ir garantizando realmente a la función del juez, porque un juez estable es una garantía, no para el magistrado, sino para el ciudadano. Por eso es fundamental contar con esas garantías necesarias para que el juez pueda ejercer libremente, sin ninguna presión, tan delicado trabajo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Buen día, doctor Delio. Buen día. Sobre una pregunta que diríamos se refiere al sistema del expediente electrónico y que se están realizando reuniones entre miembros de tribunales de apelaciones en lo penal, como con gente de la Corte, la parte técnica, etcétera. Entonces tenemos ahí caminos y caminos. Quería saber cuál es su criterio con respecto a la implementación del expediente electrónico en lo penal. Sí, así es, señor ministro. En lo personal en particular, soy partidario de la implementación de los expedientes electrónicos. Nosotros, como los miembros del Tribunal de Apelación, tenemos una plenaria los días martes, donde ya hemos debatido y con los técnicos tuvimos una conversación y estamos dispuestos de llevar adelante para combatir realmente, no sé si la mora judicial, pero sí la transparencia en el funcionamiento y también acompañar la oralidad, que es uno de los presupuestos necesarios también para la mediación, para la transparencia, la publicidad, de toda la actividad que hace un magistrado. Y soy partidario y la Corte Suprema de Justicia está acompañando firmemente la implementación de los expedientes electrónicos a nivel de jueces de garantía y miembros de tribunales de apelación, que en el transcurso del año creo que vamos a estar ya llevando en la práctica. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor Delio Vera. Buen día. Una consulta en particular que le hicimos también, o yo le hice al postulante que estuvo antes que usted.
es en relación al presupuesto del Poder Judicial. Y la consulta puntual es si finalmente el presupuesto del Poder Judicial influye finalmente en el servicio de justicia que actualmente se presta para el ciudadano. Y creo que el motor que debe mover y la prioridad del Poder Judicial justamente dar satisfacción al ciudadano, a la gente. La justicia debe proyectarse hacia dar esa confianza y esa seguridad. Y lógicamente el presupuesto es fundamental, es necesario, porque forma parte de la independencia del Poder Judicial. La autonomía y autarquía presupuestaria está reconocido en la Constitución Nacional. Entonces tenemos que ir velando y que se dé cumplimiento, porque la Ley 609 que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia habla de que la Corte Suprema de Justicia elaborará su presupuesto y comunicará al Poder Legislativo. Sin embargo, en la práctica no se cumple con ese presupuesto y esa garantía constitucional y legal, y conspira con el buen servicio de justicia para el ciudadano si no se cuenta realmente con la bolsa y la espada. Son fundamental, necesario para que podamos garantizar una real y efectiva administración de justicia sin discriminación, iguales para todos los ciudadanos, cuál es el reclamo. Muchas gracias, doctor. Doctor Delio Vera, con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muchas gracias.